Desde 2022, el mundo ha estado viendo una de las guerras más impactantes del siglo XXI, un conflicto que no solo ha cambiado la vida de millones de personas en Ucrania, sino que también ha afectado la economía y la seguridad global. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué Rusia invadió Ucrania? ¿Y cuáles son las verdaderas razones detrás de esta guerra? Para entender el conflicto actual, hay que remontarse al pasado. Ucrania fue parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando se independizó tras la caída del bloque comunista. Sin embargo, la relación con Rusia nunca fue sencilla. En 2014, Rusia anexó Crimea, una península estratégicamente importante para Moscú, alegando que la mayoría de su población era prorrusa. Esto desató una crisis con Ucrania y el mundo occidental, y desde entonces las tensiones no han dejado de crecer. Este conflicto involucra a múltiples actores con distintos intereses. Por un lado, Rusia, liderada por Vladimir Putin, busca expandir su influencia y evitar que Ucrania se acerque a la OTAN y la Unión Europea. Por otro lado, Ucrania, con apoyo de Occidente, defiende su soberanía y busca integrarse más con Europa. Estados Unidos y la OTAN han brindado asistencia militar y sanciones económicas contra Rusia, mientras que la Unión Europea enfrenta el impacto económico y humanitario de la guerra. También hay grupos armados prorrusos en el este de Ucrania que han estado en conflicto con el gobierno ucraniano desde 2014. Además, China y otros países han tomado diferentes posturas, algunos apoyando a Rusia de manera indirecta y otros manteniendo una posición neutral. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania. Las primeras semanas fueron caóticas, bombardeos en ciudades clave, millones de personas huyendo del país y una resistencia ucraniana que sorprendió al mundo. Con el tiempo, el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste con batallas intensas en regiones como el Donbass. Entonces, ¿por qué Rusia y Ucrania están en guerra y cómo afecta al mundo? Más allá de las razones políticas y territoriales, este conflicto refleja una lucha más grande por el equilibrio de poder global. Comprender esta guerra es importante porque sus efectos van más allá de las fronteras de Ucrania. Nos muestra cómo las tensiones entre grandes potencias pueden afectar la vida cotidiana de millones de personas y por qué la estabilidad internacional es tan frágil. Mi nombre es Nicolás Silva y muchas gracias por su atención.